Lowpod, tu red de podcasting, presenta La España Olvidada, la voz de la España abandonada a su suerte. Lowpod, ¿nos oyes? Rumors spreading round United Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that home out. Bienvenidos a La España Olvidada. Bienvenidos de nuevo una semana más a este podcast de Lowpod, tu red de podcast, tu productora de podcast, en el que analizamos el fenómeno de la despoblación y el envejecimiento en el medio rural. Un tema que, sin duda alguna, tiene cada vez más relevancia en el ámbito mediático y en la agenda pública. Así lo refleja la reciente encuesta de CIS para las elecciones de 2022, en Castilla y León, en la que los más de 7.000 encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas, entre ellos cerca del 30% señalaban la despoblación como el principal problema de la región. Algo que en sí ya es significativo, pero es aún más significativo si se tiene en cuenta que en la encuesta preelectoral que se hicieron para las anteriores comicios, fueron 3 años antes, en mayo de 2019, la despoblación ni siquiera aparecía entre el amplio listado de principales problemas, ¿no? Listado donde se aparecía el paro, los nacionalismos, el terrorismo incluso aparecía, ¿no? La sanidad. Y no aparecía la despoblación. Un ejemplo claro de que este es un tema, como decimos, que cada vez está más presente en la agenda pública. Son muchas las regiones que reclaman atención, que reclaman inversión, que reclaman que se atienda a sus necesidades, ¿no? Para poder garantizar un presente y un futuro a las próximas generaciones, pero también garantizar, como decimos, un presente a los que hoy allí viven, a los que allí han crecido y a los que allí han desarrollado parte o toda su vida, ¿no? Hemos hablado en este podcast con Sergio Díez de León Rufo, hemos hablado con Juan Afán de Jaén Merece Más, hemos hablado con gente también de Béjar, con Salvemos Béjar, hemos comentado incluso la labor, comiable labor de asociaciones como Mi Pueblo Lee o como puede ser Sanidad Rural. Y este podcast, que es el octavo de esta primera temporada de La España Olvidada, es la segunda edición, la segunda parte de un podcast que ya iniciamos la semana pasada y que realizamos con nuestro compañero de Lowpod, presentador, director de Los Cuentos de Sabio y de Sabiduría Tolteca, Fernando Merino Jiménez, iba a decir los apellidos al contrario. Procedo ya a saludar a Fernando y agradecerle que nos acompañe en esta nueva entrega de La España Olvidada, una entrega nocturna además, tal y como la estamos grabando, un miércoles de marzo, 2 concretamente de marzo, por qué no decir a los oyentes cuando grabamos, para que vean que vamos con antelación. Y bueno, nos acompaña nada más y nada menos que a las 11:28 de la noche. Buenas noches. Hola Jorge, ¿qué tal? Yo sabes que estoy encantado de hablar contigo, que nos gusta a los dos mucho hablar y debatir y sobre todo de hacerlo con un tema que creo que tiene que hablarse mucho, porque es un tema que no está en el ambiente político, pero que existe y porque estoy seguro que hay muchísima gente que todo esto le va a interesar, ¿no? Porque de alguna manera o de otra hay mucha gente que ha abandonado su pueblo y que seguro muchas de las cosas que vamos a hablar se va a ver identificado. La despoblación es un problema que afecta ampliamente a España. España es un país con 555.000 kilómetros de superficie cuadrados. Un país muy extenso, un país que incluso a nivel climático, ¿no? Ve reflejada esta extensión, ¿no? Porque tienes un clima oceánico en el norte, un clima continental en la meseta y un clima casi árido, casi desértico en la punta del sureste, ¿no? En el borde sur del sureste, como es la zona de Almería y de Murcia, ¿no? Y por supuesto el clima mediterráneo, ¿no? Un país que sufre la despoblación sobre todo en sus zonas interiores, ¿no? Esto queda muy bien reflejado en estos mapas de densidad poblacional donde se ve como las zonas de interior, excepción de Madrid o Zaragoza, de capitales de provincia, están totalmente despobladas, ¿no? Hablábamos de Castilla y León, pues es un ejemplo claro, ¿no? Donde hay provincias como Soria
que la provincia en sí no supera los 8 habitantes por kilómetro cuadrado, datos que son alarmantes, ¿no? Tenemos Zamora, donde se ha perdido el 18% de la población en lo que va de siglo, datos, como decimos, alarmantes. En estos episodios que estamos compartiendo con Fernando, nuestro objetivo es intentar entender el porqué de la despoblación en España, ¿no? Es decir, esto es algo que viene de lejos, que viene de décadas atrás, es un fenómeno estandarizado en el mundo, eso es cierto, ¿no? Cada vez la urbanización, o sea, el traslado de las personas al medio urbano, mejor dicho, es algo recurrente, es algo que se da en prácticamente todos los países desarrollados del mundo, ¿no? Pero en España se ha dado de forma acelerada en las últimas décadas y estamos tratando de entender el porqué. ¿De qué vamos a hablar hoy, Fernando? ¿De qué van a poder escucharnos? ¿Qué van a poder escuchar nuestros oyentes a lo largo de los próximos minutos? Pues mira, yo creo que es interesante hacer un diagnóstico. En el podcast anterior vimos un poco los orígenes históricos de la despoblación, pero sí es muy interesante que hagamos un análisis de cómo está el estado de la cuestión, para entender sobre todo de dónde partimos y para proyectarnos un poquito al futuro. Es decir, otro podcast interesante sería ver cuáles son las posibles soluciones. A mí me gustaría, si me dejas, empezar con un poema. Por supuesto. Porque es un poema que resume muy bien la situación que tiene esa España despoblada y esa España olvidada. Es de La Bordeta, que ya, bueno, pues muchos sabréis que La Bordeta ha sido uno de los personajes que más ha estado pendiente de este tema y que más ha denunciado esta situación injusta. Y dice lo siguiente, dice: de 100 vecinos que éramos, ya solo quedamos 2, don Florencio, que es el amo, y un seguro servidor. Don Florencio vive en Huesca, aquí solo quedo yo, con una cabra a mochales, una gaita y un tambor. Un día cojo la cabra, la trompeta y el tambor y me voy a Zaragoza y que pregone el patrón. ¿Cómo lo ves? La Bordeta, que es de Aragón, de hecho él es un maño. Fue representante político por la Junta Aragonesista, si no recuerdo mal. Sí. En aquellas legislaturas en las que el Congreso aún tenía lamparitas en la no me sale en las la mesas, palabra, ¿no? O sea, es aquella época, ¿no? Y Zaragoza, bueno, Aragón es un ejemplo muy claro, ¿no? de lo que es la despoblación, ¿no? Como un gran núcleo poblacional donde se instala toda la industria y los servicios, en este caso Zaragoza, se traga, ¿no? a todo lo que hay alrededor, engulle absolutamente a todo lo que hay alrededor, ¿no? Es verdad que surge un área metropolitana alrededor de Zaragoza, pero engulle a todo el medio rural, ¿no? Y es un ejemplo claro de cómo la despoblación, en este caso en Aragón, no la causa en muchas ocasiones otras comunidades, ¿no? Hablamos de Castilla y León, puedes hablar de Extremadura, puedes hablar de provincias de interior como Jaén, en Andalucía, como Granada, incluso en Galicia, ¿no? Orense, Lugo, que son personas que generalmente emigran a otras comunidades, ¿no? En el caso de Aragón, lo llamativo, incluso en el propio caso de la provincia de Zaragoza, es que la gente se desplaza del medio rural al medio urbano dentro de la propia comunidad, pero es una causa de despoblación, ¿no? Y de desigualdad a nivel servicios y, bueno, por supuesto, en cuestiones económicas, ¿no? La Bordeta, como decimos, que también fue tan representante en el Congreso de los Diputados y que me parece que está muy acertado, desde luego, en este poema que nos has leído para empezar, Fer. Sí, refleja, te iba a decir que refleja realmente una España decadente. Sí. Es y cuando muchas veces cuando los poetas hablan de esto es porque es importante, pero es importante para unos pocos, es olvidado. Fíjate que si hacemos un primer diagnóstico, yo no me había fijado, pero es verdad, y te voy a contar una experiencia que tuve cuando viajé a Alemania hace muchos años. Uh-huh. El primer diagnóstico que ves es simplemente coger el coche. Coges el coche, vas de una localidad a otra y es un absoluto desierto. Me refiero cuando sales del área metropolitana de Madrid o el área metropolitana de Barcelona. Cuando sales de ahí, lo que te encuentras son auténticos desiertos de población. Y lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ver las cosas así. Yo recuerdo que hace muchos años viajé por carretera por Alemania
Y en ese viaje a mí me sorprendió mucho ver muchas poblaciones pequeñas poblaciones, áreas residenciales y luego la ciudad. Luego las ciudades no eran tan extensas. En ese sentido, Alemania ha distribuido mejor su población. Y me di cuenta cuando salí fuera. Realmente el primer diagnóstico lo ves, o sea, no te lo tienen que decir las estadísticas, lo ves. Y luego hay otro tema, también como un primer diagnóstico, y es el problema que hay, por ejemplo, en la España donde se vive en una población dispersa. Por ejemplo, en el caso de Galicia, ¿no? Todos sabemos que hay poblaciones concentradas, como puede ser en Castilla-La Mancha, pero luego hay poblaciones dispersas que tienen que ver mucho con la orografía del lugar, como pasa en Asturias, el País Vasco, Cantabria y Galicia. ¿Qué pasa? Que esto trae una serie de problemas para gestionar la población, porque no es lo mismo. Proveer servicios. Claro, no es lo mismo gestionar un municipio de 1000 habitantes concentrados en un área urbana que estos mismos 1000 vecinos en un área dispersa. De hecho, fíjate, Fer, que uno de los grandes debates que ha habido esta legislatura, quizás no a nivel mediático, porque a los medios les interesa temas que puedan ser dicotómicos en el sentido de bien y mal, ¿no? O que puedan ser sencillos de tratar para poder dárselo mascadito a la audiencia y poder mantenerles conectados a la tele jugando al bando de buenos y malos, ¿no? Realmente lo que se dedican a hacer los medios con la política, ¿no? En el fondo se piensa de siempre así, ¿no? Reforma laboral, buena o mala, ¿no? No se va tanto al contenido, sino o los impuestos o tal, ¿no? Y el caso de, digo que uno de los grandes debates que ha habido durante esta legislatura y sigue habiendo, y que en los medios apenas aparece, es el de la financiación autonómica. Porque es que hay hay dos bloques principalmente. Hay comunidades que van por su cuenta y tal, como es el caso de País Vasco y Navarra, ¿no? Pero hay comunidades, un bloque de comunidades que conforman las comunidades más despobladas, que son 9, si no me equivoco, u 8, que son La Rioja, Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria y me falta una que Aragón también. Esas 8, que son de diferentes colores políticos. Tienes Aragón del PSOE, Castilla-La Mancha del PSOE, Extremadura del PSOE, ¿no? Luego tienes Asturias también es del PSOE, el Cantabria del Partido Regionalista Cántabro, ¿no? Y tal. Y luego tienes del PP, como pueden ser Castilla y León y Galicia, ¿no? Pero bueno, digo que ese bloque reclama que la financiación autonómica no se base en el criterio poblacional únicamente. Es decir, que no se base en Galicia tiene 2,5 millones de habitantes y Andalucía 8, pues eso quiere decir que Andalucía tiene que recibir tres veces lo que recibe Galicia. Claro, porque es que además, eso, perdona que te interrumpa, sí, pero ese es otro de los grandes problemas. Eso lo iba a comentar, pero bueno, ya que lo dices, lo comento ahora. Es un bucle, porque cuanto más despoblación hay, sí, hay menos representatividad. Entonces, si estás menos representado, todavía estás más olvidado. Entonces tiene que haber ahí un equilibrio en lo que tú comentas, ¿no? Esto, ya te digo, hay otro bloque que conforman principalmente Andalucía y Valencia. Yo juraría que también Cataluña y Madrid forman parte de él. Que lo que reclaman, si no tengo mal entendido, es que el criterio de financiación, el criterio que base la financiación, en el que se basa la financiación autonómica, sea principalmente el de la población. Es decir, por ejemplo, Valencia, Comunidad Valenciana, tiene cerca de 6 millones de habitantes, ¿no? Madrid cerca de 7, Cataluña cerca de 8, Andalucía cerca de 9, ¿no? Entonces estas comunidades reclaman que en función de su masa poblacional pues debe darse una medida de cuántos euros se deben dar por habitante y eso multiplicarlo por la población, ¿no? En cambio, claro, las comunidades, como decimos, más despobladas esgrimen, desde mi punto de vista, de forma legítima y correcta, que no es lo mismo mantener un hospital para mantener servicios para 1 millón, no 1,5 millones siquiera, para 200.000 personas, que en Madrid pueden estar concentradas en Móstoles, que para 200.000 personas que son las que viven en toda la provincia de Zamora, quizás. O tiene sí, menos Zamora, pero no es lo mismo, ¿no? Evidentemente los costes son mucho mayores, porque para cubrir 200.000 personas en Lugo, a nivel sanitario, por ejemplo, a lo mejor necesitas
un hospital general y 3 o 4 comarcales. En Móstoles te vale con un único hospital general. Y con colegios es más de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, educación. Pero también en tema de servicios, ¿no? En tema de industria. En Móstoles puedes crear un único polígono industrial. En Lugo lo tienes que repartir todo, ¿no? Es una Sí, cuestión pero luego, si me permites, luego más adelante vamos a hablar que también eso es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, cuanto más despoblada está una región, más poblada se centra otra región y eso genera otro tipo de problemas. Entonces, tampoco es la solución, ¿no? De decir, bueno, pues que se quede una región despoblada, que se van a dar servicios a una ciudad. Vamos a comentar ya, para que no se nos vaya, al final tú y yo siempre nos vamos de largo. Bueno, un poco los factores, ¿no? Los factores de la despoblación, así vamos a ir entrando ya en materia de forma ágil, por así decirlo. ¿Cuáles dirías tú que son los factores de la despoblación, ¿no? ¿Qué nos vas a comentar? Mira, hay un factor general que es una especie de binomio matemático. Y es que la despoblación en nuestro país se junta con el envejecimiento y provoca un declive demográfico. Vuelvo a lo mismo. El problema de la despoblación es que se junta con que la población que existe cada vez está más envejecida y hay muchas familias, y yo lo entiendo, muchas familias que tienen a lo mejor 1 o 2 niños y que se encuentran en una zona con una población muy envejecida. Entonces, esto genera un doble problema y necesita una doble solución, que es el rejuvenecimiento. ¿Vale? Entonces, partiendo de esta base, de este factor general, hay otras situaciones que también aceleran la despoblación. Luego voy a hablar un poquito de la inmigración, pero bueno, comentarte. Por un lado, está la falta de modernización. Y aquí sé que ha habido una gestión muy mala, sobre todo desde el siglo XIX. En el podcast anterior hablamos de la revolución industrial. Vale, voy a hacer mención simplemente para entender que había regiones, como por ejemplo el caso de Teruel, donde había una densidad de población aceptable y normal en el siglo XIX, porque, entre otras cosas, había una industria textil artesanal. Cuando empieza la revolución industrial, este es un ejemplo, en vez de hacer una reconversión de esta industria textil, se abandona en favor de otros lugares de España. Entonces, ha habido muchos rincones de España donde ha faltado esa inversión en modernizar lo que ya existía y ha provocado una despoblación absurda. Es verdad que, por ejemplo, Teruel tiene un problema de que todavía está totalmente incomunicado, y es verdad que geográficamente Y ahora se ve con la fibra es también. más difícil. El tema de la fibra, ahora, por ejemplo, como el 5G no ha llegado. Sí, pero ese tema ahora partes te lo voy a de explicar porque tiene una solución, y es una solución que no quieren dar. Te voy a seguir comentando un poco los factores. De hecho, se han comprometido, ¿no? Fíjate que estás hablando de rejuvenecimiento. Estaba recordando cómo hace cosa de medio mes, de unas semanas, 3 hará, grabé para el especial de elecciones de Castilla y León, grabé un podcast que me pareció tremendamente interesante con 4 jóvenes de castellanos y leoneses que habían venido a estudiar a Madrid, ¿no? Eran de Castilla y León y habían decidido emigrar para estudiar a Madrid. Claro, yo les preguntaba cuáles eran las razones, ¿no?, que les habían hecho venir. Todos ellos señalaban que consideraban que aquí en Madrid van a tener mejor futuro, tanto profesional como formativo, ¿no?, que en sus provincias de origen. Y luego les hice la pregunta clave, ¿no?, que es: ¿pero vosotros tenéis pensado volver? Porque a lo mejor estudiáis aquí, luego volvéis a vuestro lugar de origen, que viéndolo así, bueno, tampoco es un drama para vuestras provincias de origen, ¿no? Y de los 4 que había, solo uno me dijo que sí, que él era de Burgos y él quería volver a Burgos. Estamos hablando además de núcleos poblacionales importantes. Sí, Eran 2 de no son Salamanca pequeños. ciudad, uno de Burgos. Bueno, había una chica del Bierzo. Bueno, el Bierzo, tío, Ponferrada, que también son 70.000 habitantes, quiero decir, ¿no? Y Astorga.
Justo, estos más pequeñitos son 10.000, 12.000, pero bueno, hay piezas de Gaudí muy, muy bonitas. Sí. Y fíjate, solo el de Burgos decía que él sí, que él quería volver. Y el resto lo que me decía es, claro, es que no, una vez estudias en Madrid y dices, y ahora vuelvo a mi provincia, ¿qué? Si es que allí mis posibilidades de empleo son mucho más limitadas, si es que yo ya, ¿sabes? Entonces, esa es la pregunta clave. Para mí la pregunta clave no es tanto dónde se forman, que quieras o no, o sea, habría que garantizar unos mejores servicios universitarios para que la población joven, además la joven formada, se creciera y se formase, mejor dicho, en sus provincias de origen, sí. Pero la clave es si vuelven, si tienen posibilidades de volver, ¿no? De desarrollar su Bueno, vida. eso está dentro del problema de la diversificación. Muchos O sea, el problema es niegan que de ello y dicen, yo volveré cuando tenga 70 años. Esa era la claro, pero respuesta que daban. es normal, es decir, una persona que ha estudiado para ser un ingeniero y sabiendo que solamente hay trabajo en Madrid y Barcelona y poco más, entonces se tiene que planificar la vida de otra manera. El problema está en que este país no tiene diversificada las actividades laborales, que tienen que ver mucho con las actividades económicas. Es decir, no puede estar centralizado. Lo que no puede ser, por ejemplo, es que la industria del tomate, ¿vale? Te pongo ese ejemplo, salga de Extremadura y se vaya como industria conservera a Cataluña. Eso es un ejemplo. Pero eso lo como comentaba con Juan Afán, portavoz de Jaime Merece Más, que dicen, mira, aquí tenemos de olivos, no nos supera nadie, producimos tanto por ciento de aceite de oliva de España, creo que era el 60%. Sí, lo estuve escuchando. ¿Qué pasa? Que nosotros producimos el aceite de oliva y como no tenemos capacidad logística ni de procesar el aceite, aquí hacemos la actividad de menor valor añadido, que es la recogida de la oliva, y luego el proceso de tratamiento y comercialización del aceite o del producto derivado de la oliva que sea, se hace en otros lugares. Y es ahí donde está el valor añadido, donde se genera la actividad, donde se genera la verdadera actividad económica, claro. ¿no? O sea, es cierto que hay un problema estructural y yo creo que no es tan difícil hacer una inversión, que aunque sea una inversión grande, también tenemos muchos fondos europeos que los deberíamos emplear también para estas cosas, pero tú ahora mismo, una región tan rica como Extremadura, tienes una Extremadura con una industria agropecuaria, porque a lo mejor no tiene que haber otro tipo de industria, y la industria más tecnológica, bueno, pues que se queda en las grandes ciudades y muchísima gente no saldría de su lugar de origen. Entonces, es una triste pena, porque claro, tú y yo somos de Madrid y no lo vemos, en el fondo no lo vemos tan problemático porque digamos que el mundo laboral está aquí, pero una persona de fuera... Que yo creo que se debe trabajar desde un punto de vista de comunicación de la España despoblada, es hacer comprender a la gente de las ciudades la realidad de allí, porque muchas veces no se comprenden, ¿no? Ahora, por ejemplo, que tienen representación a nivel político, ¿no? Puede ser Soria, puede ser Teruel, existe, ¿no? Mucha gente de las grandes ciudades, lo digo por gente de mi alrededor, ven esas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, Soria ya es una plataforma ciudadana que lleva desde el 2001, es decir, llevan 21 años de lucha desde la sociedad civil reclamando derechos, atención e inversión en la provincia. Y mucha gente ve eso como una mera, algo puramente político, quiere decir, ¿no? Algo puramente partidista, ¿no? Muchos creen que está el PSOE o el PP por detrás, y creo que desde ese punto de vista la España vaciada debe hacer una campaña de comunicación para hacer entender a la gente de las grandes ciudades, la gente que no es consciente de ello, que cuestiones que gente que vivimos como nosotros en grandes núcleos poblacionales, como puede ser Madrid, como puede ser Majadahonda, ¿no? En mi caso, 80.000 habitantes, área metropolitana de Madrid. Nosotros tenemos cuestiones básicas ampliamente cubiertas, mejor o peor, pero ampliamente cubiertas, y allí no las tienen, ¿no? Cosas que nosotros ni siquiera nos imaginaríamos, ¿no? Como que llamemos a una ambulancia y no haya una ambulancia por la noche, ¿no? O que las carreteras de acceso estén cortadas, o que yo qué sé, que cierren las escuelas de nuestro municipio. Eso es lo que nosotros nos planteamos. Claro, pero eso, por ejemplo, es que no hay internet. Pero hay cosas muy sencillas. Mira, yo muchas veces me voy todos los veranos a pasar unos días a Cantabria, en una casa rural que me gusta mucho, y el hecho de ir a un centro comercial, tengo que coger el coche y tengo que ir muchos kilómetros, cuando yo lo tengo al lado de mi casa. Entonces son cosas
del día a Es la día mentalidad. que el que no vive en las grandes ciudades lo sabe, ¿no? Y los que vivimos en las grandes ciudades nos cuesta. Claro, por eso Mira, yo te creo voy que a hay que dar un hacer un dato. trabajo de pedagogía desde ese punto de vista Sí, y hacer que entender a la gente que vive en las grandes ciudades que lo que muchas veces se reclama desde la España vaciada no es un privilegio, sino simplemente que se satisfagan las necesidades básicas. es un derecho y ahí es donde Justo. se ve Para que no haya que ciudadanos hay, de primero y de eso segunda, es, más que que hay nada. ciudadanos de segunda, eso está claro. Pero mira, hay un factor que aparte de estos que te he comentado, que es un factor invisible, pero que en el momento en que lo diga, sí va a crear una reflexión. Y es el factor de la conversación. Te voy a explicarlo, he hecho ahí una pausa dramática para... Te voy a explicar lo que es porque es una tontería, pero leyendo un poco sobre el tema, si tú cierras un bar en el pueblo, ¿Sí? es donde se reúnen los hombres. Si cierras la tienda, no quiero ser machista porque no va por ahí el tema, es donde se juntan muchas veces las mujeres. Y si además de eso cierras el periódico local, esa localidad está a punto de desaparecer. De hecho, te voy a poner un ejemplo. De lo contrario, en la provincia de Segovia ¿Sí? se consiguió revitalizar la población de toda la provincia porque se evitó el cierre de uno de sus periódicos, del Adelantado de Segovia. Estuvo a punto de desaparecer y se pudo salvar el periódico y se pudo salvar la provincia a nivel poblacional. Quiero decir con esto que hay un aspecto social, o sea, hay que pensar en la psicología de las personas y el que haya vivido en un pueblo entiende que el mundo social se centra en distintos sitios, ¿no? Pues la típica tienda de ultramarinos, el bar de fulanito, de menganito y la plaza del pueblo. Y eso no ha habido ningún problema, es decir, ha habido relaciones sociales en un ambiente de pueblo, pero se ha revitalizado. Cuando se desaparece, la gente se va al pueblo donde hay un bar o donde hay una tienda o donde hay un centro social de lo que sea. Cuando eso desaparece, el pueblo desaparece. Entonces, Fíjate que hablábamos también de este factor es interesante. Comentábamos también el factor al principio, ¿no? de la falta de modernización, en especial en esas zonas rurales, ¿no? Con una industria que bueno, dio la espalda, fue esquiva, entre comillas, a esos avances tecnológicos, lo cual les restó competitividad y las abocó al fracaso, al cierre, al verse sustituidas por, bueno, no sustituidas, ¿no? Pero ver cómo otras industrias, las industrias de otras regiones más modernizadas y adaptadas a los nuevos tiempos les adelantaban por la derecha. Y comentabas también por encima, y es otro factor importante, ¿no? El de la falta de representatividad, porque es verdad que es un poco la pescadilla sí. que se muerde la cola, que al final a menos población, bueno, menos, por ejemplo, escaños en el Congreso, ¿no? Es verdad que es verdad que en ese sentido es como la pescadilla que se muerde la cola. Cada vez, de hecho, hay provincias que van perdiendo escaños. Voy a buscar ahora el gráfico, porque hay provincias que a lo mejor hace 20 años tenían 7 escaños y ahora tienen 5, solo porque en el Congreso hay 350 escaños. Entonces lo que se hace es distribuirse por población. No es de extrañar, ¿no?, que ante esta falta de representatividad, pues bueno, surjan partidos como Soria ya. Teruel existe, aunque sí que quiero hacer un breve comentario al respecto antes de pasar al siguiente punto que vamos a hablar, que es el de la inmigración. Pero si algo ha demostrado, y lo dije ya en el especial elecciones, si algo ha demostrado las elecciones de Castilla y León, es que el erigirse como representante de la España despoblada tiene réditos electorales o recibes el apoyo de tus ciudadanos, de tus vecinos, si hay un trabajo de sociedad civil previo, si hay un trabajo ciudadano previo. Y yo me explico. Soria ya ha sido primera fuerza en su provincia, superando el 50% de los votos en Soria ciudad. Ha tenido más del 40% de los votos en el total de la provincia. Es decir,
donde el PP ha mantenido, el PP y el PSOE donde más han mantenido sus votos han sido en los municipios rurales. Y lo que ha demostrado Soria ya es que los 21 años de activismo político, activismo no político quizás, pero sí ciudadano, pues tienen un valor. Tienen un valor que es la confianza de los sorianos, ¿no? Son los sorianos los que le han otorgado la confianza a Soria ya por este trabajo previo. En Burgos, por ejemplo, ha habido un trabajo previo bastante menor, pero también han otorgado la confianza, no con un escaño, pero con un 5% del voto, que no parece reseñable, pero ya es algo reseñable, ¿no? En cambio, en las otras 3 provincias donde se ha presentado la España vaciada, que son Valladolid, Zamora y... No, Zamora no, Valladolid, Palencia y Salamanca, la España vaciada, perdón, España vacía no ha superado el 2% de los votos. ¿Por qué? Porque en estas comunidades no ha habido un trabajo previo de activismo social, de activismo ciudadano, de activismo político, sino que simplemente se ha tratado de exportar una marca a un territorio, esgrimiendo que ese territorio sufre de despoblación, que es cierto, pero eso no ha sido suficiente para que los ciudadanos le otorguen su confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Que al igual que en el caso de Soria, en el caso de Teruel, vamos a ver ahora muchos casos, ya está surgiendo en Jaén, Huelva, posiblemente surja en Lugo, surgirá en otras comunidades de España, en Extremadura. Vamos a ver cómo surgirán muchos partidos en aras o formaciones o agrupaciones de electores que en aras de defender una supuesta representación, una mejor representación de sus ciudadanos, ¿no?, de sus provincias, van a esgrimir que son los defensores de la lucha contra la despoblación y que van a hacer torcer el brazo a los grandes partidos para que se inviertan en esas provincias. Pero estas nuevas formaciones que surgirán posiblemente solo tengan éxito si existe un trabajo social previo, es decir, no si se presentan como una formación política al uso, sino que tiene que haber algo detrás que justifique que la gente les otorgue su confianza. Una vez dicho esto, que sí que me parecía interesante comentar, y ahí están los datos como comento, vamos a hablar de otra de las cuestiones, que es la inmigración, ¿verdad, Fernando? Bueno, pero la inmigración no como una consecuencia, sino también como un diagnóstico. Te voy a explicar por qué. Hay un problema en España que no hay en otros problemas. Te lo voy a comparar, por ejemplo, pues con Gran Bretaña, ¿vale? Gran Bretaña tiene muchos siglos de historia, sobre todo de colonización, de descolonización, y te puedes encontrar con población de todo tipo en la ciudad de Londres, por ejemplo. Te puedo hablar también de la cantidad de generaciones de afroamericanos o irlandeses en América. Hay una mezcla muy aceptada. Sin embargo, en España, y esto tiene que ver mucho con la población, somos un país con mucho miedo a las novedades, a los cambios. Entonces, una de las soluciones puede ser la inmigración, y de hecho, en algunos sitios lo es, pero todavía los españoles, sobre todo en la España más rural, entendemos la inmigración no para compensar el declive de la población, que es para lo que tiene que ser, sino como como que se va terminando en convertir en ciertos guetos. Entonces, este también es un diagnóstico que tenemos que hacer, que tampoco se sabe hacer desde el mundo rural, ¿vale? Hay muchísima inmigración, mira, en Madrid, pero te puedo poner el caso de París. Hay una inmigración de generaciones de argelinos o de subsaharianos que no se sienten franceses. Eso es un problema grandísimo. Si parte de la inmigración la llevas, en el caso de España, y la trasladas a centros rurales donde mucha gente va a trabajar en trabajos no especializados, puedes revitalizar perfectamente el mundo rural. Entonces no lo cuento tanto como una solución, sino como un análisis de que todavía tampoco estamos gestionando la política de inmigración para canalizarla también por esta vía. Fíjate que hace cosa de fue ayer mismo, estaba pensando cuántos días fue.
Ayer mismo vi la entrevista de Jordi Évole a Morat, que es un rapero de Barcelona, nació en l'Hospitalet de Llobregat, un rapero de origen marroquí, como digo, nacido en España, ¿no? Y él decía que su país era Marruecos. Dice, para mi país no es España. Le decía a Jordi Évole, bueno, pero tú has nacido en España. Y dice, ya, pero yo me siento marroquí, no español, porque a mí no me han tratado nunca como un español. Es un ejemplo, ¿no?, de esto que comentas. Sí, además, pero vamos, esto pasa en toda Europa, pero es verdad que tenemos que tener un poco las miras mucho más abiertas, sobre todo no movernos por el miedo, porque en este país nos movemos por la envidia y por el miedo, y en este caso es por el miedo, y tenemos que abrir un poco más las puertas a mucha gente que desde luego va a trabajar incluso mejor en el campo, o si es un propietario de una pequeña vivienda en una zona rural, si tiene los servicios educativos, los servicios sanitarios. Eso es algo que tenemos que trabajar los españoles. Fíjate que estaba viendo el mapa que decía, ¿no?, en el que se habla bueno, no es un mapa, es una tabla de bueno, cuál ha sido la evolución de escaños por circunscripción electoral entre 1977 y 2016, ¿no? Aunque bueno, más o menos desde 2016 hasta aquí se ha mantenido prácticamente igual, ¿no? Decíamos que el Congreso tiene 350 diputados que no se añaden, sino que simplemente se redistribuyen en función de la población, ¿no? Recordemos que tiene un escaño Ceuta, un escaño Melilla, 2 escaños Soria, y del resto de provincias tienen 3 como mínimo, siendo Madrid la que más tiene con 37. Madrid, que es una comunidad uniprovincial, como ya sabemos. Pues bueno, lo interesante es aquí ver la evolución entre 1977 y 2016 de algunas provincias, ¿no? Como por ejemplo Málaga ha ganado 3 escaños, Madrid ha ganado 4, aunque ahora son 5, porque tenía 32 en 1977 y ahora tiene 37. Por ejemplo, tienes otras provincias. Alicante ha ganado 3, pasando de 9 a 12. Tienes Islas Baleares ha ganado 2, Las Palmas ha ganado 2, tienes como Murcia ha ganado 2. Son ejemplos claros de provincias o comunidades uniprovinciales que han ganado peso en la representación política por un crecimiento poblacional, ¿no? Luego tienes a provincias despobladas que han perdido peso, ¿no? Jaén ha perdido 2, pasando de 7 a 5 en 4 décadas. Por ejemplo, Burgos ha perdido 2, León, de 6 a 4. Es interesante ver también cómo otras provincias, como por ejemplo Barcelona, ha perdido 2, pasando de 33 a 31. Vizcaya y Guipúzcoa han perdido 2. Guipúzcoa han perdido 2. Vizcaya pasa de 10 a 8, Barcelona de 33 a 31, perdón. Y Guipúzcoa, lo tengo por aquí, ha perdido... Guipúzcoa, sí, ha perdido 1, de 7 a 6, ¿no? Es interesante como algunas provincias también de la zona urbana, ¿no?, con zonas urbanas considerables, también han perdido escaños, ¿no? Pero bueno, el resumen es que básicamente que las zonas menos pobladas, las zonas más despobladas, ¿no?, sí que pierden representación política, ¿no?, representatividad política en las instituciones, y esto evidentemente pues bueno, les puede afectar en cuanto a inversiones se refiere, ¿no?, atención se refiere ya bueno, sí, al final a estar en el centro de la agenda política. Hablábamos de la inmigración, no sé si querías decir algo más al respecto. Creo que también podemos hablar de leyes, porque las leyes, claro, tú decías, y creo que tienes razón, ¿no?, que las leyes están hechas bueno, por y para las ciudades realmente, ¿no? Bueno, el problema de las leyes es eso. Mira, Paulino Herrero, que fue alcalde de Navaleno, en Soria, dijo lo siguiente, además es muy descriptivo, dijo: los políticos hablan de despoblación, pero hacen política solo para las ciudades. Y esto es muy descriptivo, porque salvo una excepción, que ahora te voy a comentar, las leyes están hechas para las ciudades, y sobre todo las leyes están hechas también para las grandes ciudades. Los políticos no tienen en cuenta lo que es la realidad rural, que es distinta que la realidad urbana. Volvemos a lo mismo, los políticos y yo mismo. O sea, viviendo en una ciudad no soy consciente de los problemas que hay en el mundo rural. Solamente hay una excepción, y yo creo que la voy a comentar porque creo que podría ser un modelo para el resto de España. La Comunidad Valenciana tienen un documento que tiene el título, yo no sé si lo conocías, que era legislar para 2 territorios una receta contra el despoblamiento.
Lo que se busca con este documento, que no va más allá de un documento informativo, bueno, una declaración de intenciones realmente, es que reconoce la realidad urbana que es muy potente en la Comunidad de Valencia, porque es una potencia turística, entre otras cosas, y porque hay mucha industria, pero también reconoce una realidad rural. Mira, hay un sitio que es muy característico bueno, hay una región histórica que es el Maestrazgo. El Maestrazgo es una región histórica, pero no es una región, ni es municipio, ni es provincia, ni es comunidad autónoma, porque en todas las cosas está en 3 comunidades autónomas. Y en concreto está en la región de Castellón, y está el Morella, que es una ciudad. Eso es el pueblo de Morella. El pueblo de Morella es un ejemplo de cómo la realidad rural es absolutamente distinta, no tiene que ver nada, ¿no? Y pertenece a la Comunidad Valenciana. Bueno, pues esta ley, de lo que yo he estado un poco informando y leyendo, es la única entidad política, una comunidad autónoma, que reconoce que hay 2 realidades. Claro, si se plantea esto a nivel nacional, el futuro del mundo rural tiene que ir cambiando. Es decir, que se tienen que hacer leyes para el mundo rural ya. Entre otras cosas, hemos estado hablando del tema de la participación política. No se puede hacer una participación política de una manera tan racionalista y matemática, sino teniendo en cuenta que todo territorio, aunque haya conejos, tiene que estar representado por Debe haber alguien. un principio de eficiencia, pero no todo debe basarse en la eficiencia. Claro, y además hay que desterrar un viejo concepto que nació en la Inglaterra victoriana, que es la idea de progreso, y por la idea de sostenibilidad. Es decir, ahora estamos hablando de sostenibilidad, ¿por qué? Porque hemos visto que la revolución industrial trajo mucho progreso en muchas cosas, pero está acabando con el medio ambiente. Entonces, seguimos todavía con una mentalidad de progreso distinta y muy atemporal de lo que debe ser ahora. Por eso tiene que existir leyes que entiendan ambas realidades. Y para eso, que te lo comenté hace tiempo, hay una web que yo recomendaría que echáis un vistazo, que es españadespoblada.es. Ahí se reúnen soluciones, se plantea el estado de la cuestión y hay mucha gente que puede ayudar a través de esa página web. Precisamente porque una de las cosas que busca es que cambien las leyes. Uh-huh. Fíjate, la españadespoblada.com, ¿has dicho? Sí, la españadespoblada.es. Es muy sencilla. Despoblada.es. Fíjate, estaba mirando aquí los datos de Morella, que decías que pertenecía a esta comarca histórica del Maestrazgo, ¿no? 1900, 7.335 habitantes. 2019, 2.430. Es decir, ha perdido 5.000 habitantes en un siglo. Ha perdido más de 2/3 de su población. Sí, pero en este caso lo que están diciendo es que el caso de Morella es un caso en el que sí se han atendido a las reivindicaciones políticas, ¿vale? Y entonces, si el caso de Morella pues es una zona, es una zona, el Maestrazgo es una zona enigmática. Esto daría para un podcast de los míos, porque ha habido mucha historia, ha habido muchas cosas, y es una zona de paso. De hecho, las guerras carlistas, muchas de las batallas se llevaron allí, pero es una zona tremendamente rural. No es. Entonces, es una localidad muy parecida a otras muchas, pero que sí se les ha dado un apoyo, no sé si legislativo, pero sí con mayor preocupación política. Importante reconocer que existen 2 velocidades en España. Es algo que yo creo que es una realidad y negarlo no va a ayudar a nadie, ¿no? Al final, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Es una cuestión también política, ¿no? De voluntad política. Ahora vamos a hablar también de esto. Es un problema también desde mi punto de vista de
qué tipo de sistema político tenemos nosotros, porque lo hemos convertido en un sistema en el que, bueno, pues se centra no en representar a tu provincia, ¿no? En representar a aquel lugar por el que te escogen los ciudadanos, ¿no? Como si pueden ser otros sistemas como el de Inglaterra, sino en servir a tu partido y a tu líder, ¿no? Entonces se prima el servir a tu partido que el servir a tu provincia, y esto genera unos desequilibrios territoriales enormes, porque evidentemente a un partido le sale más rentable, les interesa más invertir en Madrid, donde hay 37 escaños en juego, que hacerlo en Zamora, donde hay 3. ¿No? Claro. Esto es lógico, ¿no? Entonces, pero es un problema del sistema político, ¿no? Como decimos, es posible que el diputado por Zamora del PSOE haya votado a favor de los presupuestos generales. Bueno, no sé cómo han sido los presupuestos generales con Zamora, creo que tampoco han sido demasiado malos, pero que es posible que los votase a favor a pesar de que fuesen presupuestos que dejasen de lado completamente su provincia, con tal de beneficiar a su partido, ¿no? Con tal de que su partido pueda aprobar los presupuestos, ¿no? Como decimos, cuando la voluntad y el trabajo de los diputados se subordina al líder y a su partido y no a las provincias, los políticos dejan de ser políticos, se convierten en hombres de partido y dejan de servir al pueblo para servirse a ellos mismos, porque al final beben de esa maquinaria que ellos mismos están engrasando. Bueno, seguimos hablando de despoblación, seguimos hablando de leyes, vamos a seguir hablando de, bueno, no de leyes, ¿no? De otros factores que apunta, que es el de las comunicaciones, por ejemplo, podemos comentar. Sí, antes de esto, sí, me gustaría dar unos datos. Te comentaba antes que, claro, la despoblación genera una densidad de población en otros sitios, ¿vale? Y esto es una aberración, esto es como una especie de agujero negro que absorbe a lo demás, ¿no? La otra cara de la moneda de la despoblación es que provoca la urbanización máxima en otros lugares. A modo de ejemplo, España tiene 50 capitales, 27 de ellas pierden población. Esto es preocupante. Y además hay que hacer una reflexión sobre las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Fíjate, el 85% del territorio español vive el 20% de la población. Y bueno, tengo muchos más datos, pero te voy a comentar cosas que tienen que desaparecer. Todos sabemos lo que es un área metropolitana. Tenemos una gran ciudad que genera, también atrae a que florezcan otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, la ciudad donde tú vives, en época de mi abuelo, porque mi abuelo era de Pozuelo, mi abuelo era de un pueblo de la Sierra de Madrid, de Pradena del Rincón, que es una preciosidad, y era pastor con su padre. Y se fueron a Pozuelo de pastores. Fíjate lo que te estoy contando. Y se ha convertido en una gran ciudad. Sí. Es decir, una gran ciudad que podría ser capital de cualquier provincia, perfectamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos encontramos que según te vas alejando, seguimos encontrando la influencia de las grandes ciudades. Por ejemplo, en el caso de Madrid, Illescas se ha convertido en un barrio de Madrid y estamos hablando de un pueblo de Toledo. Los Ángeles de San Rafael, por ejemplo. Claro, en Toledo no es normal que 58.000 personas trabajen en Madrid, que vengan todos los días a Toledo. Eso es insostenible. Eso es altera el medio ambiente, altera todo. No es normal que en Guadalajara haya 41.000 personas que trabajan en Madrid y que en Tarragona y en Gerona sean 10.000 trabajadores los que van a Barcelona y 160.000 personas trabajan en Madrid y viven en otra provincia. El gasto de desplazamiento, de tiempo, de estrés, de todo, es excesivo. Y esto se puede cambiar. Y esto lo comentabas tú, lo comentaba yo, es evidentemente un reflejo de cómo la gran ciudad engulle a todo lo que hay a su alrededor. Hablabas de Pozuelo, yo soy de Majadahonda, pueblos, en mi caso Majadahonda, que su propio nombre indica, ¿no? Majadahonda
un nombre que se le dota a este municipio porque había una majada donde pastoreaban ovejas, ¿no? Ganado ovino. Esto es interesante, en esta zona, en Majadahonda, hay muchos chalets, fincas, que se construyeron en los años 80, perdón, ni eso, incluso también 80, pero en los 70, incluso 60, Sí, que eran fincas de la sierra. de pastores, sí. Hay gente que ahora se ha hecho rica construyendo aquí una finca en lo que antes era una casita, lo que antes era la presierra, y ahora se ha encontrado con una casa en mitad de Majadahonda que a lo mejor lo que antes no valía nada, a lo mejor ahora vale 1,5 millones de euros, pero esto es una realidad. Sí, es una realidad precisamente por la fuerza centrífuga, ¿no? Sí. O centrípeta, no sé, hacia adentro, no me acuerdo cuál es, que tienen estas ciudades, ¿no? Uh-huh. Pero esto hay que pararlo. O sea, creo que ya ha llegado un momento en el que, además, la sensibilidad medioambiental, estamos dentro de Europa. Europa funciona de otra manera en muchos casos, aunque también tiene estos problemas, y que perfectamente se puede tomar medidas. Lo que pasa es que yo creo que se está aplazando demasiado. Comentabas apuntabas que las comunicaciones son otro de los factores de la despoblación. ¿Hablas de comunicaciones a nivel sí, es otro de los diagnósticos o te refieres a tema wifi y demás, o ambas? A los dos. Porque, mira, el tema de que una región esté despoblada o no depende muchas veces del político. Aparte de las condiciones Al final todo físicas. se resume a lo mismo. Sí, porque mira, a ver, es lógico que hacer una autovía en el norte de España es más costoso, más tedioso. Suelen meter menos mano en estos sitios que en lo que es la meseta, ¿vale? Pero también hay ciertos factores, yo no voy a entrar en política porque no es el caso, pero sí hay ciertos factores que ha habido zonas que se han revitalizado más por el hecho de, por ejemplo, el caso de Rajoy, se ha beneficiado Galicia a nivel de las comunicaciones. En el caso de Asturias, por Álvarez Cascos, ¿no? En este caso, bueno, son del mismo partido, pero sí es verdad que ha sido así, es decir, que si ha tocado, y por ejemplo las zonas más castigadas, Teruel, que es la única capital en la que no se puede ir a Madrid en tren, y se está reclamando un AVE como el que se ha reclamado a Cantabria o a Murcia. Hay también muchos accidentes de tráfico porque hay muchas más carreteras secundarias, y esto es un problema también. Es decir, el tema de las comunicaciones, igual que el tema de la economía, el tema de la industria, tiene que estar muchísimo más diversificado. Y además se hizo una cosa muy mala, y es que cuando se proyectó la red de carreteras, se hizo radial. Es decir, era lógico, era la época de Franco y era la época del centralismo, y tiene una cierta lógica porque también se proyectaron unas carreteras también en función de las vías férreas que se hicieron de la misma manera en el siglo XIX. Ahora ya se está proyectando un sistema de red radial, ¿no? Como de tela de araña, que es más práctico, pero bueno, todavía estamos comunicando provincias que no se han comunicado. Y luego, por otro lado, tenemos el tema de las comunicaciones, y esto era un poco lo que te comentaba antes, que sería interesante hablar. Aquilino Acuña, ¿vale? Director de Quantis, que es un operador de servicios de Internet, dice lo siguiente, y con muy buen criterio: si tienes cielo, tienes Internet. Es verdad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos dando demasiada importancia a la fibra óptica, quiero decir, a soterrarlo todo. En el momento en que empezó todo lo del tema de Internet, se tiró de todas las líneas de Telefónica, y la fibra óptica fue por las mismas líneas de Telefónica. Pero claro, el problema es que de esta manera no siempre se llega al mundo rural con los repetidores, pero la solución que se pone es la de la conexión a Internet vía satélite. ¿Problemas de falta de rentabilidad de las compañías telefónicas en sitios donde no hay población? Pues vuelvo a lo mismo, para eso están las leyes, ¿no? Para de vez en cuando hay que imponer cosas
o subvencionarlas o tratarlas de otra manera. Y luego también... que no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que como decíamos... Claro, es decir, no se puede ver todo por el coste económico y hay que compensarlo y hay que obligar de alguna manera a las compañías privadas a que tengan una tecnología que llegue a todo el mundo. Luego también hay otra cosa, y es que una cosa buena, en el tema de las comunicaciones, que esto tampoco nos damos cuenta, pero el mundo rural se ha beneficiado de Internet y el COVID. El confinamiento y el teletrabajo han creado muchos avances en todos los meses que hemos estado con el confinamiento. Hay mucha resistencia todavía en nuestro país al teletrabajo, pero es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque vivimos en el sector servicios. Quiero decir con esto que muchos de los servicios no tienen que ser presenciales. Hay mucha gente, pues no sé, desde un programador a un vendedor, a mucha gente que el 80% de su trabajo se basa en la telecomunicación. Entonces, se prevé que las ciudades grandes empiecen a perder una cierta población porque mucha gente va a volver a su pueblo o al pueblo de sus padres. Entonces esto sí es una oportunidad. Las grandes ciudades están apostando ahora por volver al trabajo normal, ¿no? Decían muchas empresas que una vez superada la fase más cruda, la fase más dura de la pandemia, muchas de las empresas estaban volviendo a recuperar el trabajo presencial, aunque es verdad que se ha instalado muchas de ellas un formato de semipresencialidad, ¿no? Pero te digo por qué. Porque aquí hay un problema de mentalidad. En este país, y cualquier trabajador lo sabe, una empresa cuando dice, bueno, tú teletrabajas, todavía existe la desconfianza de que la gente no va a trabajar. Igual que hablábamos de la desconfianza de la inmigración, en España tenemos una mentalidad bastante cerrada en muchas cosas. Y cuando en vez de proponer trabajar por horas en el teletrabajo, habría que proponer en su mayoría trabajar por objetivos. Sí, porque todavía hay un problema de productividad. Muchas veces hay partidos, ¿no? De hecho, que se lo preguntan, ¿no? Y decía Antonio Escotado que el valor del trabajo, ¿no? La teoría tradicional, por ejemplo, los socialistas, es entender que el valor del trabajo está en el número de horas que se hace, ¿no? Y realmente el valor del trabajo está en el servicio que tú le puedas proveer a alguien, ¿no? Ya se ha demostrado que además España es prácticamente improductiva y es el país que más horas trabaja. Aquí, muchas veces a mí me da rabia que algunos partidos del arco político, del arco parlamentario, defienden que no, que es que defienden que el trabajo, lo que determina la productividad es el número de horas trabajadas, no es el número de horas trabajadas. Y eso es un gran error, porque en Alemania, que se nos ha hecho creer en España que los alemanes están trabajando todo el rato, en Alemania trabajan menos horas de media que en España y la productividad es mayor. ¿Por qué? Claro, ahí tiene que ver también con un tema de conciliación laboral. Es decir, cuando un trabajador está a gusto y tiene tiempo libre para atender a su familia, las 5 horas de trabajo, vamos a poner para el caso, son 5 horas que se aprovechan. Sí, claro, es una cuestión que tiene causas arraigadas y complejas, ¿no? Que la explican, ¿no? Como decimos, es una cuestión de cultura, es una cuestión de conciliación, es una cuestión de sentimiento de pertenencia a la empresa, es una cuestión de orgullo. Quiero decir, hay muchos factores, ¿no? que determinan, pero lo que está claro es que el valor del trabajo, no lo determina el número de horas que se echa al mismo. Es decir, tú puedes echarle a un podcast, tú y yo que hacemos podcast, 20 horas, y a lo mejor te sale peor que a uno al que le has dedicado 20 minutos. O tiene menos éxito. Porque la cuestión no es cuántas horas le echas a un podcast, ¿no? Si tu objetivo es, por ejemplo, tener más escuchas, no por echarle 20 horas vas a tener más escuchas, sino a lo mejor haces un podcast que le has dedicado 20 minutos, pero que satisface mejor una necesidad que tiene la gente, o que resulta más interesante para la gente. Y ese es el verdadero valor. Entonces, sí, de alguna manera es un cambio de mentalidad, porque... es lo que hay que entender.
Claro, al final hablamos de trabajo y además hay bueno, esto no tiene que ver mucho, pero es verdad que nos han educado en general en pensar que en esta vida hay que trabajar, trabajar y trabajar para conseguir lo que quieres. Es una verdad a medias, como todo. En esta vida hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y yo creo que el teletrabajo es una buena forma también para ser productivo y conciliar también tu vida laboral y hacer que la gente vaya a los pueblos. Porque no nos engañemos, si ahora una persona el 80% de su jornada laboral la puede hacer delante de un ordenador, esa persona se va a ir fuera de Madrid o fuera de Barcelona y va a vivir en un pueblo donde la casa es mucho más barata, donde la calidad de vida es mejor y donde esa persona está a gusto. Y habrá gente que se quede en Madrid o en Barcelona porque le gusta estar ahí. Además, pero es una oportunidad buenísima. Y además el teletrabajo es una oportunidad de emprender y de que surjan nuevas oportunidades de empleo, ¿no? Empleo que surja una actividad económica de valor añadido que luego repercuta positivamente en estas zonas rurales en las que se desarrollan, aunque sea de forma no presencial, ¿no? En el sentido de teletrabajo. Enfilamos ya la parte final del episodio, este 8º episodio de La España Olvidada, un episodio en el que comentamos, como decíamos, cuáles son algunos de los factores que explican la despoblación de nuestro país, una despoblación que, como decíamos, se vive en especialmente en el interior, en la zona de la meseta, no tanto así en la costa. Y bueno, hay factores que ya hemos comentado, como puede ser la inmigración, como puede ser las comunicaciones, como puede ser las leyes, como puede ser la modernización, ¿no? Y hay un último apunte que me gustaría que nos comentases, Fernando, antes de cerrar, de dar por concluido este programa, este episodio, que es un apunte que pones aquí en la escaleta que me enviaste, que es la despoblación será la causa del fin de las ciudades. Me gustaría que me explicaras esto porque seguro que hay una explicación detrás, porque a priori, a no ser que se refiera al sistema me saldrá la palabra, la cadena productiva, es decir, por ejemplo, ¿no? Que tú para alimentar una ciudad necesitas gente que esté trabajando en el medio rural para poder sostener esa cadena de producción. Si no es por ahí, no sé por dónde puedes ir, sorprende. Bueno, en parte es eso, pero hay bastantes más cosas. En parte es eso porque cuando un país empieza una revolución industrial, vuelvo a poner el caso siempre arquetípico de Gran Bretaña. Cuando Gran Bretaña empieza la revolución industrial, lo hizo muy bien desde el punto de vista del mundo rural, porque cambió las leyes en el mundo rural para que este mundo se adaptara a las necesidades de las ciudades. Entonces, bueno, pues se cercaron las tierras, se diversificó la producción y toda esa producción agropecuaria se transformó en productos manufacturados. Esa, digamos, es la relación campo-ciudad que tiene que existir modélica. Pero sin pueblos no hay futuro. ¿Por qué? Porque, y sobre todo en el caso español, si no hay pueblos y estos se abandonan, se va a producir una desertificación. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero porque hay que cultivar el campo, eso ya lo hemos dicho, pero hay que cuidar el bosque, hay que cuidar muchas cosas. Además, España está en una situación más crítica. La primera porque tiene mucha tendencia a la desertificación. Sí. Y porque el cambio climático ha subido la temperatura. Entonces hay ciertos productos agrícolas que no se pueden ahora cultivar en unos sitios y en otros sí. Y eso es un problema. Es decir, tiene que haber gente que cuide el campo para que el medio ambiente se mantenga. Pero es que además hay más cosas. La contaminación que hay en Madrid llega a Soria. El otro día, ayer, estaba estudiando con mi hijo Ciencias Sociales y veíamos que en el libro ponía como la contaminación en el triángulo Londres, París, Berlín, Milán provocaba una
una lluvia ácida que llegaba a los países escandinavos, que son los más afectados por eso, porque hay un viento del suroeste que lo traslada. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie se libra de nada. Es decir, si una ciudad como Madrid sigue contaminando lo que está contaminando, se va a cargar una zona, por ejemplo, Soria, yo no sé si sabes, pero Soria es la capital donde hay más árboles de toda España. No sabía. Pues ese es una reserva de árboles y un gran pulmón de España. Entonces no la podemos cargar o no la estamos cargando. La contaminación de las ciudades afecta al medio rural. Además, se quiere un aire limpio y hay que cuidar los bosques, hay que cuidar el medio rural. Si queremos también alimentos naturales, tiene que haber una población que trabaje en granjas, en el cuidado de las vacas, en el cuidado de las ovejas, que hay mucha gente que está dispuesta, y vuelvo a hablar del tema de la inmigración. La despoblación, de alguna manera, es la antesala a la desertificación, porque hay que abordarla como un problema medioambiental y por eso España no puede permitirse la despoblación. Esto, que es la pena de todo esto, se van a dar cuenta los políticos tarde y todavía estamos a tiempo. Es decir, las ciudades viven a espaldas del mundo rural en parte porque los medios de comunicación también viven a espaldas del medio rural, porque las noticias que se dan para las ciudades. Luego, no hay sensibilidad. De hecho, yo te voy a decir una cosa. Prepararme esta serie de podcast que estamos haciendo ha servido también para darme cuenta y para sensibilizarme del tema. ¿Vale? Se va la población de las ciudades, no se percibe la gravedad del asunto y por lo tanto es difícil que la población española apoye al mundo rural. Hay un tema que se tiene que acercar el mundo rural a las ciudades para que seamos también los ciudadanos de las ciudades los que hagamos presión para esto. Sí, es una cuestión de comunicación, como decíamos al principio. En ese sentido, vamos a ver en Lowpost si trasladamos esta necesidad urgente que yo creo que existe para desde podcast como es La España Olvidada, pero también haciéndole ver a aquellas asociaciones de la España vaciada o de la España olvidada que es necesario que comuniquen su mensaje, ¿no? Y a lo mejor el podcast es una buena forma de hacerlo, así que sería una buenísima noticia que podamos tener un podcast de alguna asociación de la España despoblada en el futuro en Lowpost y que expliquen cuáles son los problemas de su provincia a todos los ciudadanos, a todos los oyentes de Lowpost que son ciudadanos. Yo además, mira, invito a ver qué te parece a que todos aquellos que nos estén escuchando, que estén sensibilizados con el tema, se dirijan a través de las redes sociales, que nos manden un audio, que nos hablen de sus preocupaciones, que nos digan qué cosas. Las redes sociales. Claro, desde las redes sociales. Y perfectamente podemos dar voz en un nuevo podcast, ¿no? Porque realmente donde es más interesante es cuando escuchas a la gente. Sí. ¿No? Eso desde luego. Fíjate que ya para ir cerrando hablabas antes de desertificación, ¿no? De esta cuestión que me ha parecido tremendamente interesante, esta reflexión que hacías, ¿no? En la que de forma, desde mi punto de vista acertada, se vinculaba despoblación y cambio climático, ¿no? El cambio climático, más bien el declive ambiental, ¿no? de las zonas rurales, de las zonas de interior, en este caso en España. Y es que el otro día viendo también, lo hilaba con esto porque digo que el otro día viendo un mapa de Europa volando a La Palma, había un mapa un mapa mundi, no un mapa mundi siquiera, un globo terráqueo online, ¿no? De Iberia, donde podías ver por dónde iba el avión. Entonces me decidí mirar cómo era Europa, ¿no? Por encima, y te fijabas que España es prácticamente, menos el norte peninsular, es todo meseta, o sea, es increíble, no hay apenas más arbórea, ¿no? Y luego lo pensás y dices, joder, pero si hay un montón de bosque y tal, pero no hay apenas más arbórea, y otros países que están a la misma latitud que España, como puede ser, por ejemplo, Italia, Grecia, tienen bastante más arbórea, es llamativo, ¿no? Bueno, estar al otro lado, escuchando y compartiendo, si puede ser, también lo agradecemos, este podcast en el que tratamos de sensibilizar y de visibilizar
sensibilizar a las personas que quizás no conozcan esta realidad de la España despoblada y a su vez visibilizar esta situación, ¿no? Esta situación, y dar voz, como no puede ser de otra forma, a estas plataformas, a estos movimientos, a estas asociaciones que reclaman dignidad, que reclaman justicia, que reclaman inversión y atención para no ser ciudadanos de segunda en un país que se dice democrático, que se dice desarrollado, que se dice de primer orden, y es que no es nada más y nada menos que la cuarta economía de la Unión Europea, la tercera incluso, ahora mismo, no, la cuarta después de Alemania, Francia, Italia, y la 13ª economía mundial. O sea que somos una potencia. No es poco. Y esto debe trasladarse también a nivel interno y garantizar que los ciudadanos son todos de primera y no hay ciudadanos, como decimos, de segunda y otros de primera categoría. Muchas gracias de nuevo por escucharnos. Esto es Lowpod, esto es La España Olvidada. Yo soy Jorge Molina, les dejo y les deseo una feliz y agradable semana.